Diabólicas, enviados de Satanás. Profesor, vamos desglosando y comencemos por el chupacabras, del cual usted tiene bastante que decir al respecto. El chupacabra. Yo tengo dos teorías personales mías. La primera, que puede ser un animal transgénico. Nosotros sabemos que en el mundo se está experimentando mucho, así con el fenómeno LARP y una serie de cosas, y no tenemos idea qué es lo que se está haciendo. Claro. Hemos oído cantar el gallo, pero no sabemos norte. Claro. Por lo tanto, puede que se hayan creado o se hayan estructurado ciertos tipos de animales que nosotros no conocemos. Esa es. Pero a mí lo que más me llama la atención es otra. En primer lugar, cuando se produce este fenómeno de sacrificio de animales, es como un sacrificio de carácter ritual. ¿Ya? Se le chupa la sangre. El animal no opone resistencia. Qué horror. Lo que quiere decir que puede ser un ser humano el que está actuando. O que lo conoce o que lo conoce, adormece. Lo adormece. Y enseguida que esto va, por ejemplo, ocurre un lugar, a los pocos días en otro lugar cercano, hace una cierta cadena y desaparece y después vuelve al cabo de un año, 2 años en otra parte. Para mí, que puede ser la actuación de alguna secta satánica. ¿En serio? ¿Que el Exactamente. chupacabra? Claro, porque es ritual. La muerte de esos animales son rituales todas. Por ejemplo, succionan la sangre del cuello. Y lo que ve la gente cuando ve al chupacabra es que es como una especie como de animal, ¿no es cierto? Deformado, Un monstruo como una deformado. Claro, pero ¿Qué sería entonces es que si fuese nunca ha sido, una secta? sería la primera teoría, pero nunca ha sido claro ese asunto. La gente generalmente se condiciona a sí mismo psicológicamente por el impacto que le ha producido que la muerte de una serie de animales. Claro, gente que de repente ven ahí que las vive precisamente eso, gallinas, las exactamente. vacas. Claro. Profe, ¿y el chupacabra es como exclusivo nuestro, de Chile, o se ha No, sabido en de otras presencia del partes chupacabra también en otras partes del ocurre. En mundo? otras partes también ocurre. ¿Podría ser una secta coordinada? No, pero lo que pasa es que la secta, estudia lo que pasa con la otra secta. Hay cierto tipo de iniciaciones. Por eso que puede ser una de estas dos teorías es la que yo tengo. ¿Y en la Biblia se hace referencia a alguna bestia, a algún animal como este? Bueno, en la Biblia precisamente hay muchos animales fabulosos, tal monstruo, por ejemplo, de Babilonia, del que escribe Daniel, hay muchos otros. Y hay otras cosas. En la Biblia, por ejemplo, si ustedes leen en el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, ya se habla que de los hijos, cuando habla de los hijos de Caín, dicen, y habitaron gigantes la tierra, que fueron los padres de los héroes de la antigüedad. Yo creo que esa fue una influencia de otro tipo de cultura y que sin embargo aparecen gigantes. Y hay cosas muy curiosas. Usted ha oído la historia de David y Goliat. Sí, claro. Goliat era un gigante, se calculaba que medía entre 2 metros 80, 3 metros. Y era filisteo. Yo lograba hacer una especie de trato de ver qué familias que yo conozco pudieran, por los lugares donde han nacido sus antepasados, ser filisteos. Conozco un caso. Y efectivamente la persona mide 1 metro, casi 1,95 m, 1,96 m. Un hombre muy inteligente y un gran hombre, por no voy a dar el nombre, no lo voy a mencionar. Y efectivamente, por el lugar donde nacieron sus antepasados, pudiera ser, pero tal que los filisteos después ¿Dónde se supone que vivían las filisteos? en lo que es actualmente la Palestina, lo que es actualmente la tierra prometida. Fueron los grandes rivales de del pueblo hebreo, que estuvieron en permanente lucha durante mucho tiempo y con gran influencia. Los filisteos tuvieron gran influencia porque se produjeron ciertos sincronismos. No se olviden ustedes que el hijo mayor de Saúl se llama Ishbaal, o sea, el nombre Baal que era el dios de los filisteos. El dios de los... Exacto, ¿no? Y los nombres mucho. Oiga, profe, usted fue sacerdote, bueno, sigue siendo, pero me imagino que sabe bastante con respecto a las vírgenes. Y veíamos en la nota, la Virgen de San Antonio que lloraba. Bien. Eso es un fenómeno... Bien, lo primero que quiero decirle, que en este momento deben haber unas 5.000 vírgenes en el mundo que lloran. ¿En serio? 5.000. Por lo menos. Por lo tanto, la iglesia es sumamente cauta en esto. ¿Ya? Porque oculta que aparece algo. Al cabo de un tiempo desaparece. Ya nunca más se habla del tema. Sí. Bueno, si es una cosa verdadera, tiene que permanecer en el tiempo. Sí. Por eso que las últimas visiones que la iglesia ha probado han sido Lourdes, ha sido Fátima. Además se trata, porque ustedes saben, de revelaciones privadas. Y la revelación privada no es obligación creerla. Solo la revelación que termina con el último apóstol es la única que hay que creerla como revelación. ¿Y qué significa una virgen que llora, por ejemplo? Significa problemas, por ejemplo, muchas veces hay hechos artificiales que la gente lo va creyendo y es precisamente una farsa. Una manera de atraerla a la feligresía también. O Y otra producto del cosa. material con que está elaborada Y la eso, Virgen. como dice María Luisa,
pasa muchas veces, que el material, al revenirse por un cambio de temperatura, la pintura pasa lo mismo. Como la resina. Se han hecho, por ejemplo, exámenes, por ejemplo, de tipo de sangre, y nunca han dado resultados. Nunca ha sido sangre. Lo único que a mí me llama la atención profundamente es el Santo Sudario de Turín. ¿El santo qué? El Sudario de Turín, que se ha hecho precisamente investigaciones muy profundas y ya se ha establecido ya que el ¿cómo se llama el C14? El carbono 14. El carbono 14, después de 700, 800 años se degrada. Por lo tanto, sería falso que del año 1200. Pero se han encontrado, por ejemplo, esporas de semillas que estaban hace 2000 años atrás en la Palestina. Pero la posición de la Iglesia con respecto a este tipo de fenómenos que sabemos es siempre cautelosa. que en la gran mayoría de los casos ha sido manipulación del hombre. Exacto, la Iglesia no para los engañar a sus aprueba. fieles. La Iglesia no los aprueba. La Iglesia no los aprueba. Y esto provoca Y no ha grandes dado fe de por que alguno supuesto. sea real. No ha dado, ni siquiera, no hay certeza absoluta ni siquiera sobre respecto al sudario. Además hay una cosa. El día que se compruebe científicamente la resurrección de Cristo se terminó la religión. Porque precisamente la creencia en la resurrección de Cristo, en la fe, está el fundamento de la religión. Se lo dijo nada menos que Jesús a Santo Tomás. Cuando Santo Tomás dijo, yo tengo que meter mi mano en el costado, mis dedos, sus llagas para creer, ver para creer. Y al final, cuando se dio cuenta, se arrodilló y dijo, Dios mío y Señor mío, la primera manifestación que se hace en ese sentido. Y Jesús le dijo, porque has visto, has creído Tomás. Pero bienaventurados serán los que crean sin ver. Que somos La nosotros. fe. Y no sería Sí. profesor, de repente como interesante también que las vírgenes lloraran, usted habla de 5000 vírgenes, por ver cómo está el mundo, así como, no sé, en qué se ha ido transformando este mundo, que es su propio hijo, que el hijo de Dios también, por supuesto. Sí. Se sacrificó. De hecho, mucha gente dice que está anticipando, por ejemplo, grandes catástrofes como terremotos, como hambrunas, en fin. Como el caso de la Virgen de Fátima. Correcto. Exacto. Sí, efectivamente, si fueran verdaderas alguna aparición o alguna manifestación, siempre tiene un sentido de que algo va a ocurrir. Por lo demás, no hay que olvidar nunca que las profecías religiosas nunca son inexorables. Si el ser humano cambia conducta, se termina el anuncio. Eso ocurre siempre. Entonces, y el de la Biblia. Dios se arrepiente de lo que dijo. Es un lenguaje típicamente bíblico, por supuesto. Pero fíjense ustedes que en el caso, por ejemplo, de Bernardita en Lourdes, el caso de los pastorcillos en Fátima, ellos anunciaron una serie de cosas que ocurrieron. Y se produjo en Fátima un milagro que lo provocaron porque no le creían a los niños. Y siempre son revelaciones, ¿no? Es Siempre que son revelaciones, claro. Y se revelan un lugar donde yo era una virgen. Por supuesto. Y hay cosas, por ejemplo, a mí las que más me impresionan, por ejemplo, es la famosa sangre de San Genaro en Nápoles. Está transformada en polvo y se licúa 2 veces al año. Sí. Una fecha cierta y una movible, pero no todos los años. Y cuando no se licúa, alguna desgracia pasa. Por ejemplo, no se licuó el año 1915, Primera Guerra Mundial. Entonces, pero señor, por Dios, si se equivocó, San Genaro, si el 14 comenzó la guerra, Italia empezó el 15, la guerra. Profe, ningún otro tipo de manifestación, ningún otro tipo de manifestación de la Virgen, aparte de las lágrimas que no son, han podido ser validadas, porque recuerdo, hay una Virgen que se llama Betania, que aparentemente cuando ella se manifestaba, la gente que estaba a su alrededor podía sentir un olor a rosas. Bien. ¿Eso es cierto o tampoco? Eso también puede ser un condicionamiento de tipo psicológico, por el aroma que se expresa, lo mismo que el olor a santidad. Por eso mismo, un día yo fui a un monasterio allá en Grecia y los atendió un fraile, pero con un olor insoportable. Y alguien este parece que es el de santidad, le dije yo. ¿Y qué pasa? De que en realidad... Pero hay otras cosas, por ejemplo, otro tipo de manifestaciones que son sumamente importantes para nosotros, que son los, como dice María Luisa, los mensajes. Ya. El mensaje que se da, que tiene que ser siempre un mensaje servicio y no puede contradecirse con lo que ha dicho la Iglesia, con el magisterio de la Iglesia. Por ejemplo, uno de los problemas de Villa Alemana es ese. De Villa Alemana. De que hay cierto tipo de manifestaciones que se contradicen con la revelación. Claro. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que bajó hostias del cielo, consagradas por la Virgen no puede consagrar porque no es sacerdote. Pues. Claro. Profesor, cuando uno ve
la gente que va a adorar, por ejemplo, en Villa Alemana, va adorando esta imagen supuesta, ¿no es cierto?, de la Virgen que se le aparecía a Miguel Ángel. ¿Hay algo que se contradice ahí con la religión en eso de que uno no debería adorar imágenes según la Biblia? Vale, no, pues sí, la imagen no se adora. Sí, pero hay Ni gente siquiera que la Virgen se la adora. Mire, hay dos tipos de culto. El culto de latría, que solo se debe a Dios, por eso que el pecado es el idolatría, y el culto de dulía, que es a los santos. Y en el caso de la Virgen, de hiperdulía, o sea, por sobre los santos, pero en la línea de los santos. No, solamente podemos nosotros adorar la humanidad de Cristo. Eso sí puede ser lo que... Profesor, la gente nos ha estado llamando constantemente porque en la nota salió la historia de la isla de Friendship, que sería una raza